Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión. Eh, Primeramente me gustaría mencionar lo siguiente. La verdad es que, a ver, no vamos mal con el temario, pero antes de abordar un caso clínico, sí considero relevante que nada más revisemos como rápidamente algunos aspectos de la evaluación clínica para poder hablar de ver el caso clínico que vamos a abordar. Entonces, sobre todo los chicos de primer cuatri, la intención es que el ejercicio que vamos a empezar a hacer ahorita con bases de la nutrición, estamos viendo la parte de la prescripción de la energía. Entonces, por el otro lado, aquí en evaluación lo que vamos a hacer es ver como la parte del manejo de este paciente, el cómo vamos a evaluar el A, B, C, D. Entonces, pues no me gustaría nada más quedarme con el A y el B. Vamos a revisar hoy la parte de la clínica. Es cortito, entre, entre comillas cortito, porque realmente la clínica es muy extensa. Sin embargo, vamos a revisar lo relevante y vamos a hacer unos casos conjuntando esa parte, pero también vamos a revisar otro caso de evaluación antropométrica y también bioquímica en pequeñines. Entonces, a lo mejor esta clase todavía sigue siendo un poquito teórica, pero ya la siguiente va a ser completamente práctica, ¿de acuerdo? Para que pues, lo vayamos conjuntando y no vayamos como confundiendo una parte con otra, ¿de acuerdo? Y creo que ahorita pues no ha habido mayor problema con el portal. Afortunadamente creo que todos están inscritos. Entonces ya ahorita los cortes de evaluación, en esta semana que les voy a estar informando con todas las asignaturas que tenemos, voy a cargarlo como tarea, no se espanten, no es que van a cargar una tarea, pero para reflejarles la evaluación total que llevan hasta el momento y pues aquí ya irles desglosando esta parte. La intención es que ya cerramos el cuatri como más tranquilitos y pues más relajados. Entonces, empezando con la parte de la evaluación clínica, en primer lugar, ay, ¿dónde está la presentación? Todavía no la agarro muy bien al Meet. Entonces, en primer lugar, lo que debemos de considerar en este sentido de una evaluación clínica es conjuntar todo lo que nosotros logremos observar y que el paciente también nos esté refiriendo en cuanto a una sintomatología o en cuanto a cambios, ¿no? Sobre todo porque recordemos, como veíamos muy al inicio en la parte de bioquímica, cómo va la imagencita del programa, del progreso, del proceso. Cuando existen deficiencias o alteraciones, siempre podemos detectar de forma oportuna para poder intervenir o para poder tratar o corregir, principalmente. Ya cuando llegamos a esta parte de clínica, reflexionemos, ya no puedo prevenir porque ya están las manifestaciones. Más bien aquí lo que me importaría principalmente sería tratar o bien corregir o bien que no se haga aún más grande el problema. Entonces, en este sentido, estamos ahorita familiarizados con lo que es la historia médica, ¿no? Que finalmente la utilizamos para conocer todos los antecedentes, pero en el apartado médico, pues es saber toda esta parte de salud de enfermedad. Y pues aquí nosotros principalmente valoramos por qué viene el paciente conmigo a consulta, cuál es su estado actual de salud, ¿no? Cuáles son las enfermedades que ya tiene de forma crónica, si es que están presentes, pues cuáles son las que están presentes,
La historia también psiquiátrica, porque pues, en algún punto puede existir alguna alteración. Si ha habido cirugías, y muchas veces pensamos en cirugías como las más aparatosas, pero pues una cesárea, por ejemplo, es una cirugía, ¿no? Conocer esto. La parte del historial familiar, que tiene una carga importante porque sabemos que muchas veces algunos trastornos, la carga genética es dentro de las principales razones del que se dé un padecimiento o no. Si se están utilizando medicamentos, qué tipo de medicamentos, si tienen interacción con algún nutrimento. La parte social, en el sentido de conocer también las creencias que tienen, ¿no? Y que esto se pueda traducir al final de cuenta en ciertas prácticas que a lo mejor tengan un impacto en el estado de salud. Entonces, dentro de lo que es la parte del motivo de consulta, pues sí, datos del paciente y motivo de consulta, es pues la edad, a qué se dedica, y tiene familia, cuál es su función dentro de la familia, está casado, divorciado, viudo, todo lo que pudiera influir, ¿no? El grado de escolaridad, sabe leer, sabe escribir, consume alcohol, consume drogas, estupefacientes, tabaco, practica alguna actividad de ejercicio, hace o hace alguna actividad física que podamos considerar nosotros como relevante. Mm, el teléfono, el mail, el por qué está llegando en este momento a consulta conmigo principalmente para tener un panorama general del paciente, y también obtenemos de forma indirecta información sobre el estado funcional. ¿A qué me refiero? Mm, yo no puedo hacer todas estas preguntas que estamos planteando en un paciente hospitalizado. ¿Por qué? Porque a lo mejor el estado no lo permite, ¿no? Está en coma, pues ¿de dónde lo voy a obtener? Pero a lo mejor estoy evaluando a algún paciente que tenga un funcionamiento comprometido, me pueda referir a algo de información, pues me doy una idea, ¿no? Principalmente. Y pues dentro del motivo de consulta es que existen varios tipos de consulta, desde motivos no graves como el que fue referido por el médico, fue referido por algún otro especialista de salud, hasta por la presencia de alguna alteración. Y aquí pues nosotros preguntar siempre a partir de cuándo comenzó, cuánto tiempo tiene, si ya está en tratamiento, parte del tratamiento médico, por ejemplo, o no ha iniciado absolutamente nada. O también podemos tener otros motivos como, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que no necesariamente es porque hay alguna enfermedad física, sino que muchas veces viene de tipo psicológico, ¿no? Dentro de lo que es el estado de salud actual, pues principalmente debemos de evaluar la presencia de enfermedades, el estado de hidratación, que de hecho ahorita qué bueno que viene esto del estado de hidratación a colación, porque en bases de la nutrición estábamos hablando del agua, de la importancia que tienen para nosotros, el cálculo aproximadamente que se hace. Y ojo aquí, recuerden que cuando estábamos viendo la parte de las evaluaciones les mencionaba que es importante que consideremos, por ejemplo, la toma de la temperatura, ¿no? Porque a veces temperaturas bajitas nos están indicando deshidratación. También si hay edema, ¿dónde está el edema? O sea, me estaba pasando a decirles eso hace rato, que es muy, muy importante. Vayamos ahí como haciendo el vínculo entre estas diferentes asignaturas principalmente. También en el estado de salud actual, por ejemplo, sabemos que la enfermedad no solo se manifiesta por síntomas, puede ser que a lo mejor el paciente tiene una herida, a lo mejor el paciente, aparte de vivir con diabetes, tiene pie diabético, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información, si ha habido fluctuaciones en el peso, en cuánto tiempo, sobre todo siempre la pregunta de en los últimos 6 meses, ¿cómo ha sido el cambio de peso? Y también si fue o no intencional el cambio,
o si se ha logrado mantener el peso, como les mencionaba, pues a lo mejor llega un paciente que tiene un peso habitual de X y en el último mes perdió una cantidad considerable, pues sí es algo que deberíamos de considerar nosotros. También aquí conjuntar con la parte de los síntomas, ¿no? Que a lo mejor puedan alterar, que puedan verse alterados por X o Y situación, no sé. Por ejemplo, un evento de estrés, eh, que a lo mejor está impactando en la salud digestiva, hablamos de una colitis nerviosa y pues principalmente traiga ese tipo de complicaciones. Entonces es todo lo que debemos de estar revisando. Dentro de las enfermedades crónicas, pues el nombre yo creo que resulta bastante evidente para todos, es el preguntar si ya hay alguna alteración, ¿no? Pues indiscutiblemente traerá otro tipo de alteraciones, ¿no? Y saber, pues, si ya hay alguna alteración, si está en tratamiento. Si está en tratamiento, ¿cuál es? Porque indudablemente va a repercutir en el estado de nutrición, porque puede existir una interacción fármaco-alimento. También el tipo de enfermedad que se está presentando, pues por ejemplo, hoy por hoy las enfermedades crónicas no transmisibles son las principales, más eso no quiere decir que a lo mejor tenga alguna enfermedad, por ejemplo, alguna parasitosis, vamos a suponerlo, tenga algún dengue, dengue hemorrágico, que a lo mejor el tratamiento nutricio lo tengo que adaptar para esa situación. Puedo tener otras situaciones, una hepatitis A, ¿no? Donde a lo mejor de forma transitoria modifico la alimentación en ese punto. También la historia psiquiátrica es importante conocer los factores de riesgo, sobre todo pues porque bueno, las enfermedades psiquiátricas son muchísimas. Sobre todo nosotros pues buscar la parte de si existe o no un trastorno de la conducta alimentaria o si hay factores de riesgo para lo que es el desarrollo de una enfermedad, de un trastorno de la conducta alimentaria. En cuanto a las cirugías, pues todas las que se ha hecho un individuo, ya sea si fue derivado una complicación de alguna situación, no sé, algún problema con la vesícula, con el apéndice, o bien cirugías que tengan impacto en el aparato digestivo, por ejemplo, que a lo mejor fue un paciente que tenía cáncer de esófago y se retiró esa parte, o a lo mejor puedo tener un paciente que cursa con enfermedad de Crohn y que le hicieron una resección intestinal. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque va a repercutir, dependiendo cuál haya sido el tramo que se retiró, pues en qué nutrimentos me pueda afectar. Eh, en cuanto a las terapias médicas, ¿no? Pues todas aquellas terapias que se estén aplicando o que hayan existido anteriormente o que estén en puerta, por ejemplo, una quimioterapia, un paciente que ya lo van a dializar, un paciente que le van a hacer radiaciones, el paciente a lo mejor estuvo hospitalizado y requirió respiración médica asistida, entre otras situaciones, pero sobre todo nos va a interesar por qué, porque deseamos conocer si implican un ayuno prolongado y ya lo verán posteriormente en otras asignaturas. El ayuno prolongado para nosotros en el ámbito hospitalario clínico es bien, bien importante porque va a repercutir sí o sí en el estado de salud, en el estado de nutrición y sobre todo porque lo que debemos de garantizar es que el individuo disminuya los días de hospitalización. En cuanto a la historia familiar, pues es esta parte de todos los antecedentes familiares que nos interesan, ¿no? Y aquí son variables, todos. Es más, yo creo que si en este momento le preguntara a Belén, a Ivonne, a Iris, a Liz, a César, ¿no? Pues, oye, cuéntame en tu familia qué enfermedades hay. La verdad es que vamos a tener a lo mejor muchas enfermedades en común en la familia, pero puede haber algún caso como muy particular, como, pues es que en mi familia este tipo de cáncer es súper frecuente, ¿no? También la historia de salud dental es algo importante que debemos de considerar,
Ya les había mencionado, creo, muy al inicio, no es que vayamos a estar ahí abriendo la boca al paciente y diciendo, a ver, ahora grande, ¿no? Sino es más bien esta parte de saber si el paciente tiene problemas de masticación, si tiene todas sus piezas dentales, si la dentadura es postiza, si le resulta cómoda para poder hacer la masticación normal, o bien se le está dificultando, existe dolor al masticar, porque eso va a impactar en la cantidad de los alimentos que ingiera. Consecuentemente, igual en la textura de los alimentos que está consumiendo. En cuanto a la historia social, como les había mencionado, pues todas aquellas creencias prácticas que el paciente haga que puedan impactar, o incluso esta parte de si el paciente vive solo, está casado, pues muchas veces tiene un impacto. En cuanto a la historia alimentaria y nutricia, pues ya lo veremos más a detalle en la parte de la evaluación dietética, pero es que nosotros conozcamos cuántas comidas hace, en qué lugares, si acostumbra a cocinar o no, las preferencias de los alimentos, si tiene intolerancias o no, eh, también las aversiones, si, sobre todo porque lo que buscamos es prevenir riesgos, ¿no? Principalmente. Ahora, ay, ¿dónde está? Me confundo aquí con la pantalla. ¿Cuál es cuál? Es esta. En cuanto al examen físico, pues principalmente, fíjense que esta parte es bien interesante, ¿eh? Porque nosotros pensamos que el examen físico, ¿no? En la parte de la consulta nutricional, pues es la parte de la evaluación antropométrica y no necesariamente podemos complementar nosotros porque nos permite identificar algún riesgo. Entonces, existen 4 técnicas principalmente para lo que es la detección. Inspección. ¿Qué es inspección? Como el nombre lo está diciendo, es que yo me ponga a evaluar, por ejemplo, a ver qué color tiene, cuál es la forma que tiene, cuál es la textura, cuál es el tamaño. También utilizo el olfato, pues obviamente la vista, el oído, si hace ruidos ahí raros, el tacto, ¿no? Por ejemplo, llega el paciente a mí, observo los ojitos saltones, observo aquí que se está abultando, como decimos, la nuececita, que empiezo a sospechar problemas con la tiroides. El paciente me refiere problemas de peso, que puedo empezar a revisar, ¿no? O sea, palpo y reviso esta parte. Ya me estoy pasando al siguiente punto, que es la palpación, que es justamente evaluar la textura, más o menos la temperatura que está teniendo, el tamaño que está teniendo, si yo lo puedo mover o no en alguna parte del cuerpo. Y existen 2 tipos de palpación principalmente. Que yo lo palpe de forma superficial, es decir, con las yemitas de los dedos, revise, ¿no? Si se mueve, la temperatura y toda esta parte, o bien hacer una palpación profunda donde ahí ya utilizo la mano para poder ejercer una mayor presión y poder evaluar las estructuras que me interesa investigar, ¿no? Principalmente. Otra técnica con la que yo me puedo valer es la percusión, como el nombre lo indica, es pues justamente golpes rápidos con los dedos para buscar algún sonido que se esté formando, ¿no? Principalmente, ¿dónde podemos escuchar los sonidos de percusión? En la pancita. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos distendidos, entonces si ustedes buscan hacer la percusión con sus dedos, pues suena como un tambor, ¿no? Justamente. Y tenemos también la auscultación, que es estar escuchando los ruidos producidos por el organismo. Por ejemplo, bueno, nosotros no tanto, ¿verdad? Pero los doctores ya ven, los médicos ya ven que se ponen a escuchar los pulmoncitos, se ponen a escuchar el corazón, de pronto se ponen a escuchar el hígado, ¿no? O el intestino ahí cuando vamos por algún malestar intestinal principalmente.
pues se valen del estetoscopio para poder hacer la revisión correspondiente, ¿no? Y entonces esto nos lleva a, ay, permítanme, es que me confundo aquí con cuál es la pantalla buena. Ay, no, ya le he picado otra cosa. Ay, ay, está. Perdón, es que les digo que aquí de pronto no doy con cuál es cuál. Eh, para poder hacer esta inspección física, les digo, es raro que lo consideremos, sin embargo es importante que estén abiertos a esta posibilidad, ¿no? Para que ustedes en consulta revisen a sus pacientes, pues siempre lávense sus manitas, tengan limpio el equipo, utilicen bata o bien, si no es bata filipina o algún equipo, alguna ropa, prenda apta, ¿no? Que sea de fibras como el algodón, que son un poquito más limpias respecto a la mezclilla, por ejemplo. Es importante respetar la privacidad del paciente y darle esta sensación de comodidad, como les había mencionado en ocasiones anteriores. Yo no voy a decirle al paciente, bueno, se va a quitar toda la ropa y va a pasar aquí conmigo, se va a parar aquí en la báscula, porque a lo mejor el paciente se siente invadido, ¿no? También es importante que expliquen al paciente los procedimientos a los cuales va a ser sometido y el objetivo, descubrir o solicitar descubrir el área que se va a examinar únicamente y pues contar con la capacitación necesaria para hacer el examen físico, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, si se va a hacer algún examen físico, ojo ahí, es importante que sea enfocado a los problemas nutricionales. Ahorita vamos a revisar cuáles son como los más característicos. Pero desde el momento que ustedes están recopilando toda la información, es importante que vayan ya como pensando en el diagnóstico. Entonces, vamos a poner una situación realista y probable. Supongamos que es un paciente que lleva unos meses que se volvió vegetariano por cuenta propia, no ha ido con ningún otro nutriólogo, ni con médico o con algún otro profesional de la salud. Durante el cuestionario, pues de pronto cachan ahí en la parte de la evaluación de la dieta que no hay suficiente alimentos ricos en hierro, que tampoco lo está suplementando y que por el contrario corre riesgo de deficiencia. Entonces pensemos en una anemia, ¿cómo la vamos a ubicar? Pues palidez, ¿no? Principalmente, debilidad, cansancio. Ya si es muy acentuado, pues ahí de pronto les había mencionado, existen signos como las piernas se están moviendo constantemente. Entonces, si yo voy a orientar mi examen físico a esta parte de la anemia, pues ¿qué le voy a solicitar al paciente? A lo mejor que me muestre la palma de sus manos o el interior de los ojitos, ¿no? Para ver que hay palidez. A lo mejor le pido que me muestre su lengua para ver cómo está, las encías. Entonces, en ese sentido no le voy a decir, descubras de la parte inferior, la parte inferior, las piernas, porque voy a revisar. Pues si no hay una justificación para lo cual hacerlo, no tiene sentido, principalmente. Entonces, dentro de los elementos en consideración será el examen general, los signos vitales, las dimensiones físicas y pues para poder llegar a una identificación de signos. El examen general, como el nombre lo dice, es el aspecto general. Orientación, expresión, movilidad, la forma del cuerpo, signos de pérdida, ¿no? Por ejemplo, si estoy evaluando a un adulto mayor, ¿qué me espero encontrar? Pérdida de masa muscular, la postura del cuerpo, el nivel de conciencia, toda esta situación, ¿no? Como lo que sea rápido de identificar. Los signos vitales, por ejemplo, medir la tensión arterial, la temperatura corporal, medir la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, principalmente son como los más utilizados. Dentro de dimensiones físicas, pues bueno, esto normalmente lo logramos hacer gracias a la antropometría, ¿no? Pero también, por ejemplo, puedo buscar a lo mejor simetrías, ¿no? A lo mejor resulta que
que de pronto veo que el brazo izquierdo está disminuido considerablemente respecto al derecho. Este tipo de situaciones como muy particulares las puedo ir identificando. Y en cuanto a la identificación de signos, ojo aquí, va en sentido cefalocaudal y siempre voy a considerar inspeccionar, recuerden, de forma visual y palpar, tanto superficial como profundo si se justifica. Entonces, esto nos lleva a lo que es, okay, a los sitios de exploración más habituales. Por ejemplo, en la cabeza, ¿qué puedo buscar? ¿Cómo es la forma? Si hay simetría, si de pronto me encuentro por ahí alguna masa o alguna depresión, ¿no? En cuanto al cuello, pues cuál es el color, el brillo, la cantidad, ¿no? Recuerden, por ahí está la tiroides, si encuentro algo anormal, la textura. Ay, perdón, les estoy diciendo el cabello, me estoy confundiendo con se me cuatrapeó con cuello, ya me estoy queriendo saltar. El cabello, en cantidad, si se cae, no se cae, el brillo, estas partes. En cuanto a la cara, el color, pues si hay lesiones, la humectación, sobre todo acuérdense la boquita, ¿no? Cómo están las comisuras de los labios, cómo están los labios, si parece que como se hubiera puesto harinita, pues ahí me está hablando de una deshidratación, están cuarteados, ¿no? Los ojos a lo mejor se ven como muy rojos, el paciente parpadea de una forma como extraña. Esta situación ahí es importante estarlo revisando, ¿no? Los ojitos, pues buscar toda la situación. Aquí en ojos, les mencionaba, también podemos evaluar si hay manchas de Bitot, ¿no? O nubes, como les dicen coloquialmente, que me está indicando deficiencia de vitamina A. La nariz, por ejemplo, pues cuál es la forma, si hay escurrimiento, cuáles son las condiciones de las membranas y las mucosas, asimismo de la boca, los labios, la lengua, ¿no? Que tenga un aspecto característico, sobre todo por las papilas gustativas. De hecho, aquí les voy a pasar un super tip. Siempre que se enfermen de la pancita, chicos, o en general, de lo que sea, revísense su lengua, se van a sorprender los cambios de la coloración entre la salud, que normalmente es una lengüita rosa, a cuando están enfermos, normalmente se pone blanquecina, no porque haya hongos, ¿no? Candidiasis, sino que muchas veces se pone blanquita y también la lengua en los niños es súper importante estarla revisando. También preguntar, por ejemplo, por el sentido del gusto para el paciente, cómo está. En cuanto a los dientes, les había dicho, aparte de que estén presentes, ¿no? Y que no haya problemas, que no tengan movimientos o, por ejemplo, si tienen manchas, pues ahí a lo mejor sospechamos de un exceso de flúor. Las encías que estén rosaditas, sin inflamación, no sangren, no tengan lesiones. Posteriormente en cuello, ahora sí, perdonen ahí mi loquera, si está crecido o no por problemas tiroideos. Y por ejemplo, las venitas, lo normal es que se suelan ver, sobre todo cuando estamos haciendo algún esfuerzo. Sin embargo, cuando está sentado el paciente, ver cómo es la distensión venosa, porque a lo mejor ahí me está hablando de cómo está la función del aparato circulatorio. En general la piel, pues preguntar los cambios en la coloración, si ha habido, ¿no? O por ejemplo, cambios en la pigmentación, cómo están las cicatrices o las lesiones, si van progresando satisfactoriamente las lesiones, cuál es la humectación, cuál es la textura, es áspera, rugosa o es suavecita, la temperatura, eh, que esté tibiecito. Igual aquí les paso otro tip, cuando estén enfermitos, revísense siempre cómo están sus extremidades. Normalmente cuando tenemos problemas de temperatura, lo que suele ocurrir es que a veces las extremidades son frías, ¿no? Las manitas, los pies están fríos, mientras que otras partes del cuerpo están muy calientes. En las uñas, pues bueno, que estén en la forma correspondiente, un colorcito rosadito, ¿no?
que no estén dobladas o algo así, a lo mucho ligeramente encorvadas, que si yo las presiono cambian de color, pero recuperan su tono de forma rápida. El tórax, pues bueno, el desarrollo muscular, ¿no? Que no haya ahí alguna depresión, pero el ritmo respiratorio, cómo está el ritmo cardíaco, ¿no? En cuanto al abdomen, pues cuál es el color, la temperatura, la humedad, la posición del ombligo. Y es bien interesante porque de pronto si hay una hernia, vamos a sentir ahí como un bultito, ¿no? Sobre todo si es una hernia umbilical, pues arriba o debajo del ombliguito vamos a sentir algo raro, ¿no? El abdomen pues debe de ser rosadito, simétrico, tibio, seco, el ombligo pues metidito sobre la línea media. En cuanto al músculo esquelético, pues decir todo lo que nos recubre, pues que la masa muscular esté desarrollada de forma adecuada, con habilidades motoras, cambios de color en la piel, el vellito, ¿no? Que esté presente en los sitios característicos. Si hay inflamación, pues dónde hay inflamación. Y neurológicos, pues es todo esto que les había estado mencionando, que el paciente esté alerta principalmente. En cuanto a los signos de, de problemas, ¿no? O trastornos nutricionales, ojo aquí, un poquito entrando en la terminología, los signos son esas observaciones del examinador. Entonces, el sujeto evaluado no siempre puede estar consciente de ellos, mientras que los síntomas son manifestaciones clínicas reportadas por el paciente. Entonces, no va a llegar el paciente y le voy a decir, sí, mira, estoy viendo la pirosis y la dificultad al tragar el alimento. No, eso me lo va a decir a mí el paciente. A lo mejor yo pueda decir las cosas que sí puedo observar. Entonces, los signos tienen algunas cualidades como que carecen de especificidad, es decir, más de una situación me puede llevar a resequedad en la piel. La mayoría de los signos no son resultado de una deficiencia de un solo nutrimento, sino que muchas veces es de un conjunto de nutrimentos. También son bidireccionales en el sentido de que se pueden presentar como en deficiencia como en exceso. También son variables entre poblaciones o bien son múltiples, es decir, la deficiencia o el exceso genera síntomas múltiples y variados. Y ojo ahí, el dato importante, que existan inconsistencias entre observadores. ¿Por qué? Porque existirá un grado de experiencia variable entre nosotros, ¿no? Entonces, pues cuando estamos aprendiendo apenas, a lo mejor se nos pasen por ahí algunos signos, mientras que ya ante un ojo experto es así como de, observaste esto, mira aquí se está evidenciando esto. Ese tipo de situaciones es importante. Ahora, los signos se pueden clasificar en grupos del 1 al 3. Por ejemplo, en el caso del grupo 1, principalmente parte de la evaluación de nutrición por su relación directa de uno o más nutrimentos, ¿no? Entonces guarda una relación muy íntima. Dentro de los signos del grupo 2 son aquellos que deben de examinarse un poquito más bajo la lupa para poderlo relacionar con algún problema nutricional, por ejemplo, alguna deficiencia. Y también considerar otros factores que me ayuden, que me orienten. Y los signos del grupo 3 son aquellos que no guardan una relación con la nutrición
y que pues debo de hacer una diferencia del primer grupo. Entonces, para poderme ayudar a clasificar si es del grupo 1, 2 o 3, debo de considerar cuál es la edad de mi paciente, pues también de mi capacidad, ¿no? ¿Qué tanto es mi conocimiento al respecto? Y ojo, un signo es una pista, no es el diagnóstico como tal. O sea, yo puedo observar cabello frágil, quebradizo, decolorado, ojo, no decolorado por falta de tinte, ¿no? Sino el signo en bandera. El diagnóstico no va a ser ese, el cabello frágil y esto, sino una probable desnutrición proteica. También, pues, el examen físico debe de incluir los demás apartados, ¿no? El A, B, C. Bueno, el C sí, el D, perdón. Y, por ejemplo, tan es así de la importancia que tienen los síntomas y demás, porque existe algo que se llama evaluación global subjetiva, que es una propuesta metodológica que parte de la evaluación del sujeto para saber si presenta o no desnutrición. Entonces, es una prueba de cribado muy interesante que considera elementos como cuál es la pérdida de peso reciente, si hubo operaciones relacionadas con el mismo en un periodo de 6 meses previos. También cómo es el patrón de la pérdida de peso. Recuerden que no es lo mismo decir, lo perdí en 5 años que a que lo perdí en un mes. También considera los cambios en la dieta para orientarnos, ¿no? Si se ha modificado o no. Síntomas gastrointestinales, sobre todo cuando estos tienen un periodo de 2 semanas o más. Y aquí, pues sobre todo las diarreas, vómitos, náuseas, anorexia, que guardan una relación directa con el estado de nutrición. También la capacidad funcional, es decir, el tipo de disfunción que afecte en actividades cotidianas del paciente, su duración y su tiempo. Y el examen físico, como podemos observar aquí, pues principalmente considera la pérdida de tejido adiposo subcutáneo, perdón. Entonces, aquí considera si la piel es holgada o es firme, sobre todo en lo que es el área de los hombros, los tríceps, el pecho y las manos. Es como el nombre lo dice, es algo subjetivo. Y el evaluador clasifica esta pérdida. La puede clasificar, por ejemplo, cero, una pérdida cero, pues cuando es normal, más uno, cuando hablamos de una pérdida leve, una pérdida moderada o una pérdida grave, ¿no? Más uno para leve, más dos moderada y más tres una pérdida grave. Porque nos está indicando hay diferentes aspectos, ya sea una pérdida de tejido adiposo, una disminución de la masa muscular o bien edema o ascitis. Para lo que es la disminución de la masa muscular, sobre todo les digo, se consideran los hombros, los cuádriceps y pues se clasifica, ¿no?, la pérdida. Para el caso del edema se evalúa sobre todo en tobillo o en abdomen y solamente se considera uno, ¿está presente sí o no? Si sí está presente, ¿qué tan grave es? ¿Es leve, moderado o grave? Y como es una evaluación subjetiva, es decir, no hay mediciones, depende de la capacidad del evaluador, por lo cual ya dentro de este test, una vez que se aplica, clasifica a los individuos en categorías. Por ejemplo, categoría A para aquellos pacientes que están bien nutridos o que han aumentado en peso, ¿no? Y en categoría B para aquellos pacientes que tienen una desnutrición moderada o existe sospecha de desnutrición, sobre todo cuando los pacientes tienen una pérdida del 5% del peso corporal total
o reducción en el consumo de alimentos, o bien una pérdida ligera o moderada del tejido adiposo subcutáneo, además de que se esté acompañando de depresión muscular. Y categoría C para casos de una desnutrición grave, es decir, una pérdida superior al 10% del peso corporal, con un consumo deficiente de alimentos, una pérdida intensa de la masa grasa y depresión muscular. Entonces, esta evaluación global subjetiva es muy interesante, sobre todo al momento de ingresar a un paciente al hospital. Muchas veces ocurre que no se hace esta evaluación global subjetiva y yo puedo tener un paciente ya en desnutrición o con un riesgo de desnutrición y que la hospitalización representa pues todo un desafío porque a lo, a lo mejor por el proceso por el cual está siendo ingresado, eh, no se puede garantizar la ingesta de alimentos, entonces se va a traducir tarde o temprano en la desnutrición o bien en que la desnutrición se va a hacer muchísimo más acentuada. Entonces, aquí siempre debemos de considerar esta parte clínica, ¿no? Cómo está el paciente. Adicional, a ver, permítanme tantito, en un segundito en lo que carga rápidamente la máquina. Sí está en este. Ay, a ver si se ve bien. Miren, este es un artículo justamente que habla de la evaluación global subjetiva en este tipo de pacientes. Entonces, este formato no es como ¿cómo decirlo?, el obligatorio, pero son preguntas que normalmente van a encontrar. Considera cuál es el peso actual y el peso de hace 3 meses. Pregunta, ¿cuál es el nivel de alimentación respecto de hace un mes? Y los tipos de alimentos que se consumen principalmente. Estamos aquí del lado izquierdo, ¿eh? También el nivel de actividad cotidiana en el último mes, si ha tenido algún cambio o no. Las enfermedades que se cursan, el tratamiento oncológico u otros tratamientos. En caso de que haya un tratamiento oncológico, pues cuál es el nivel de albúmina antes del tratamiento y el nivel de prealbúmina tras el tratamiento. Ahora, observemos del lado derecho, que pregunta si el paciente tiene dificultad para alimentarse, sí o no, y cuáles son las molestias que presenta principalmente el paciente. Ahora, dentro de la exploración física, aquí reitero, es subjetivo, es con la inspección. Entonces, dependiendo, ¿no? Pero si existe una pérdida de tejido adiposo, y les decía, se clasifica en grado, asimismo para el caso de la masa muscular y el caso de edemas. Adicional, si existen úlceras por presión, sí o no, y fiebre. Entonces, con base a toda la información que se tenga aquí, se hace la clasificación. Si el paciente tiene un buen estado, una nutrición moderada, perdón, o bien ya estamos hablando de una malnutrición grave. Es un cuestionario chiquito, reitero, es una herramienta de cribado porque lo que busca principalmente pues es el riesgo, ¿no?, que tiene el paciente de la desnutrición. Adicional, a ver, permítanme tantito, esta información, a ver, permítanme.
Esta información ustedes la tienen en el portal de Classroom, por ahí le echan un vistacito, pero les decía que de pronto, dependiendo del interrogatorio, pues podemos sospechar de uno u otro. Entonces, eh, quiero que observen cuando hablamos de la deficiencia, qué tipo de deficiencia puede ser por algún macronutrimento o micro, pero por ejemplo en el caso de deficiencia de proteína, pues puede haber problemas en la piel, el cabello se desprende fácil, es quebradizo, la cicatrización no es la óptima, las mucosas están alteradas, las uñas se quiebran rápido, el signo en bandera que les mencionaba, aquí principalmente, o también Maestra, ya nos escucha. a ver, aquí me escuchan. Ya, ahí sí. Ay, gracias, César. Eh, en el caso de las vitaminas, los signos de deficiencia son muy variables, muy, muy variables, pero por ejemplo, para el caso de las vitaminas del complejo B, principalmente quiero que observen aquí la vitamina B6, el ácido fólico y la vitamina B12, muchas veces se van a traducir en alteraciones que se pueden evidenciar o hacer evidentes, mejor dicho, en una biometría hemática, perdón, es que estoy viendo aquí hepático, en una biometría hemática, ¿no? Más no es únicamente. Y por ahí, igual chicos de bases de la nutrición, les había mencionado que es poco frecuente que se generen deficiencias de los minerales porque afortunadamente son muy abundantes en los alimentos. Sin embargo, pues por ejemplo, el hierro, el calcio, el selenio, el cobre y el zinc son de los que en algunas ocasiones llegan a existir deficiencias. Uno, puede ser por un consumo insuficiente o bien porque los requerimientos están aumentados. Entonces, en esas situaciones tendremos ciertos signos y síntomas que lo hacen evidente. Entonces, hasta este punto es lo relevante, ¿no? Está muy resumidita esta tabla, la verdad, pero me agrada bastante porque es bastante comprensible, ¿no? Es muy amigable, es como un acordeoncito rápido que nosotros tenemos para esta parte de irlo integrando. Ahora, como les mencionaba, pues vamos a hacer casos clínicos, nada más que son 254. Para no prolongarnos, nos vemos, lo empezamos la siguiente clase, porque si no nos quedaríamos nada más como entrados, ¿no? Empezamos la siguiente clase, chicos. Pues por hoy sería todo. Denme un segundito. Ok, chicos. De tarea se van a llevar la siguiente actividad. Elaborarán una infografía de los 3 nutrimentos que ustedes elijan. Aquí pues se pueden basar de esta tablita.
y van a poner los ejemplos de las manifestaciones que normalmente se cursan por la deficiencia. Además de que, por ejemplo, van a poner alimentos fuente. Es decir, supongamos, se me viene a la mente, ¿no? A alguien se le ocurre hacer una infografía de signos y síntomas comunes en la deficiencia de vitamina B6, B9 y B12. Entonces ahí colocar los signos y síntomas más comunes, bueno, síntomas a lo mejor, síntomas de neuropatías, cambios en la conducta, principalmente, sí, signos que pueden existir, ¿no? Evidenciados en una biometría hemática encontraremos alteraciones en los eritrocitos, encontraremos a lo mejor glositis, diarrea, colocar como todo lo que va. Y los alimentos fuentes, ahí sí ya van a ser con base al nutrimento, ¿no? Por ejemplo, alimentos ricos en vitamina B6, alimentos ricos en vitamina B9 y alimentos ricos en vitamina B2. Ese es un ejemplo. Otro, a lo mejor a alguien se le ocurre hacer una infografía de signos y síntomas de deficiencia de calcio, fósforo y zinc, ¿no? A lo mejor alteraciones, todo, o bueno, vitamina D, ¿no? Que va como más de la mano. Calcio, fósforo y vitamina D. Bueno, los síntomas más frecuentes y los alimentos fuente. Sencillito, no lo hagan como tan extenso, traten de valerse más bien de elementos muy visuales y esta actividad se entrega el siguiente domingo. Ya sería en el portal nuevo de Classroom, principalmente. Entonces, no sé si tienen dudas en cuanto a la actividad, nada más me gustaría saber para aclarar las dudas. Okay. Entonces, de estos elementos que puso en este cuadrito, vamos a escoger 3 nada más. Sí, únicamente 3 y los que a ustedes les agrade más, ¿no? Esa libre elección. Y sus diapositivas van a estar en Classroom, ¿verdad? ¿Manda? Las diapositivas están en Classroom. Me parece que ya están. A ver, ahorita te confirmo. Dame un segundito. Mira, esta tablita que ustedes están viendo está en donde se llama la sección material de consulta. Es un apartadito y hay uno que se llama a ver, material de consulta. A ver, espérenme tantito para no estar hablando y no darles como la idea. Aquí está, miren, este es el portal, el material de consulta. Y está aquí, esta tablita, ¿sale? Y la presentación, denme un segundo. Ok. La presentación, la de ahorita no se las he cargado. Es la unidad 5, la evaluación clínica. Entonces es lo único que falta cargarles. Ok. Y en esa unidad 5 es donde voy a cargar la tarea para que la vayan a ubicar, ¿de acuerdo? Entonces, nada más, chicos. Ok, gracias. No, ustedes. Ok, pues nos vemos la siguiente semana. Vamos a estar haciendo ejercicios principalmente, entonces traten de tener, si pueden tener ahí calculadora a la mano para no andar como haciendo los 10,000 cambios con el celular o esto, pues sea más práctico. Cuídense mucho, chicos. Gracias.